Hello, and welcome to my English program MBB. Student, tonight we're having a topic which is giving permission, having obligation, and prohibition. Ok, le damos la bienvenida a ustedes, a todos mis estudiantes nacional e internacional. En esta noche ustedes se van a aprender un tema muy interesante, pero primero tienen que suscribirse a mi canal para que le lleguen las notificaciones. El tema de esta noche es permission, obligation and prohibition. Aquí ustedes van a aprender a cómo decirle a una persona que tiene mi autorización, tiene la autorización de hacer algo. Por ejemplo, usted tiene la autorización o el permiso de usar mi carro, de usar mi teléfono, de usar cualquier cosa por la cual yo le dé el permiso. Obligation, también ustedes van a decirle a una persona de qué está obligado a hacer, qué no está obligado a hacer, al igual que on prohibition, qué tiene prohibido hacer. ¿Cómo decimos eso en inglés? Esto yo sé que nadie se lo ha enseñado, entonces esta noche MBB Program se lo va a enseñar. Mr. James, su profesor, esta noche se lo va a enseñar. Vamos a empezar. Empezamos con estas oraciones de ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, permission. Dos oraciones de permiso. Tenemos you can use my cell phone. You are allowed to use my car. Ok, aquí tenemos para permiso utilizamos can y be allowed to. You're allowed to. Eso es para usted darle permiso a alguien a lo que usted quiera. Por ejemplo, aquí yo le estoy dando permiso a una persona o a dos personas, a uno a usar mi teléfono y al otro a usar mi carro. Yo le digo, you are allowed to use my car. You can use my cell phone. Usted puede usar mi teléfono. Usted tiene el permiso de usar mi teléfono. Y la otra, you're allowed to use my car. Ustedes saben que un carro no se le presta a todo el mundo, pero usted puede permitirle a alguien usar su vehículo, usar su carro. Entonces, usted le dice así, you are allowed to use my car. In obligation, students, para obligación nosotros utilizamos have to or have got to. You have to study for the test. Usted tiene la obligación de estudiar para el examen. ¿Por qué es obligatorio usted estudiar para el examen? Porque si no estudia para el examen, ¿qué usted cree que puede pasar? O sea, usted se va a quemar. Entonces, you have to study for the test. La segunda es you've got to eat every day. You've got to eat every day. Usted tiene que comer todos los días. Usted no puede negociar eso. Usted no puede decir yo no voy a comer hoy, voy a comer el mes que viene o el año que viene. No. You have to say you've got to eat every day. Usted tiene que comer todos los días. Ok, tenemos prohibition. Prohibition es prohibirle a alguien que haga algo. Aquí yo le estoy prohibiendo a una persona no usar mi laptop. You can't use my laptop. You can't use my laptop. Usted no puede. Usted no tiene el permiso de usar mi laptop. Entonces, cuando usted vaya a decirle a una persona que no le permite tal cosa, usted le dice, you can't use my laptop.
La segunda, you aren't allowed to sleep on my bed. Mi cama o la cama de mi habitación es mi cama. Entonces yo le doy autorización a quien yo entienda o a quien yo crea. Entonces, you aren't allowed to sleep on my bed. Usted no está autorizado a dormir en mi cama. O sea, no le estoy dando el permiso. Entonces, para usted no dar el permiso a alguien de usar algo suyo o de hacer algo, usted le dice you aren't allowed to y lo que usted quiera decir. Entonces ahora se lo voy a explicar en inglés completamente para aquellos que le gusten que le explique en inglés. So students, we have this topic about permission, obligation, and prohibition. The verbs for permissions are can and be allowed to. So if you're going to permit a person to use your cell phone, you tell him, you can use my cell phone. And if you are telling a person to use your car, you tell the person, you're allowed to use my car. You're allowed to use my car. And obligation. If a person has to have to do something, in this case, that person have to study for the test, because otherwise, if that person doesn't study, that person might flunk on the test. So, in that case, you tell the person, you have to study for the test, because it's not a miracle. You're not gonna make a miracle. And the other sentence is, you've got to eat every day. That's non-negotiable. You can never say, I'm going to postpone it. I'm going to postpone to eat next year, or, No, you've got to eat every day. Okay, the next one is for prohibition. When you do not permit a person, when you don't allow to a person to do something, you tell him, you can't use my laptop. In that case, I am not allowing a person to use my laptop. So I tell a person, you can't use my laptop. And the last one is, you aren't allowed to sleep on my bed. That bed is my bed, so you're not allowed to sleep on it. Otherwise, I give you the permission. If I tell you, okay, you're allowed to sleep on my bed, but in this case, you're not allowed, or you aren't allowed to sleep on my bed. Well, students, that was my class for tonight. I hope you subscribe my channel, and I hope you like it very much. Así que ya está explicado en español para aquellos que le gustan que le expliquen en español, y también está en inglés para aquellos que le gusten que le explique en inglés. Entonces, que pasen buena noche. Good night, everyone. See you next time.